Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Acá estamos junto a Gabriel Landoni, Alberto Tricarico, quien les habla, haciendo el episodio 17 de los temas de la literatura, este podcast que hacemos a través del programa Lectores 4.0 en la Universidad de La Punta. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás, Alberto? Bien, bueno. Siguiendo con las novelas y con los novelistas, a partir de aquel bello texto de Kundera de semanas atrás y, bueno, arrancando por el Quijote y llegando hasta el siglo XX, no sé si después podemos, ahora hago una pequeña regresión, si podemos. El otro día leí una novela que me interesó mucho del siglo XXI, después podemos hablar del autor, no sé si hoy o en el próximo, pero me reconfortó el hecho de que la novela siga funcionando en el siglo XXI, porque en general elegimos novelas del siglo XX. Bueno, hoy toca Salinger. Salinger es un escritor neoyorquino muy particular que vivió 91 años, nació en 1919 y escribió solo 5 textos, o por lo menos publicó, mejor dicho, 5 textos, y a una determinada edad se apartó de la civilización, se fue a vivir al bosque, desapareció, nadie más supo de él durante los últimos 40 y pico años de su vida, junto a su familia. Más allá de esta cuestión anecdótica que directamente no debería influir en su obra, porque prácticamente todo esto ocurrió después de lo que podemos leer de él, decía que solamente publicó 5 textos que son muy fáciles de leer, que ahora vamos a tratar de desgranar, sobre todo su obra principal, su novela El cazador oculto. Y esos 5 textos son los 9 cuentos, que es una selección de cuentos que él publicaba en una revista antes de la Segunda Guerra Mundial, y que después reunió en un tomo de 9 cuentos elegidos y ordenados por él. Fran y Zoe es el otro de los libros, que es como una especie de novela combinada de 2 pequeñas novelas. Levantad, carpinteros, la vida del tejado, Seymour, una introducción, y que es su obra capital, que es El cazador oculto. Y insisto con el nombre del cazador oculto porque, como ustedes saben, tiene 2 títulos esta novela. El título original es The Catcher in the Rye, es decir, El guardián entre el centeno, como la tradujeron los españoles. Pero acá se editó en la Argentina a principios de los 60 como El cazador oculto, y los que empezamos a leer en los 70, 80, la conocimos de esa manera, y después llegó la versión española. Y creemos que, más allá de que no es lo mejor, ni en las películas, ni en los libros, ni en ninguna obra de arte, cambiarle el título, a veces las traducciones exactas afean o al traspasarse a otro idioma, esto lo habíamos hablado podcasts atrás, al pasar a otro idioma cierta literalidad, se pierde el espíritu que tenía en el idioma original. Sí, muchas veces la textualidad, aunque parezca paradójico, traiciona el verdadero sentido del espíritu del original, aunque sea textual, no la traducción. Sí. Tal cual. A mí ocurre, perdón, hago esta pequeña digresión, con el extranjero y el extraño. En realidad, el extranjero de Albert Camus, la traducción literal sería el extraño, y en realidad es más precisa en el sentido de que el personaje es un extraño para sí mismo, digamos, claro. Vive en una extrañeza capital de su propia vida, no se reconocen sus sentimientos, pero claro, el extranjero es mucho más literaria como título para la traducción, claro. Y bueno, ambas conviven. Sí, en este caso yo creo que los 2 títulos le van bien. Yo ya de hecho, por ahí la traducción española moderna, que es la que circula hoy en día, porque esta es una vieja edición de los 60 que no se volvió a editar, la de El cazador oculto. La nueva traducción española lo que tiene es que está traducida con un español muy cerrado, digamos. Entonces hay mucha terminología española que parece una novela española, digamos. Y es una novela norteamericana, digamos, claro. Todo lo opuesto que sería, por lo menos superficialmente, una idea de otra. Por eso me quedo con El cazador oculto, y aparte por lo entrañable que es para mí esta edición particularmente, que tengo toda rayada, toda llena de marcas y de cosas que compré usadas ya hace 30 y pico de años atrás. Bueno, Salinger es un escritor muy particular que me gustaría tratar de definirlo en pocas palabras antes de entrar específicamente en la novela. Yo creo que si la literatura es
lo simbólico, lo ambiguo, lo que no termina de decir lo que quiere decir, o lo que está a mitad de camino, o lo que no está del todo definido, o aquellas realidades o aquellas verdades relativas de las que hablabas vos a partir de Camus hace 5, 6, 7 podcasts atrás. Creo que Salinger en ese sentido su literatura es un emblema de esto, de esta cosa, estos finales o de estos personajes o de estas acciones, de estas escenas que representan sus novelas y sus cuentos, que parecen absolutamente incompletas, que nos declara la incompletud, es decir, nos pide que completemos. Esto me parece un dato significativo porque muchos de los cuentos, sobre todo, que son los más célebres o creo lo más leído de Salinger por los lectores, estoy arriesgando, pero creo que de todos los libros que nombré, los 9 cuentos son los más leídos, terminan como abruptamente, terminan en un momento que convencionalmente no deberían terminar, no resuelven el conflicto que plantearon, o no hay tal conflicto, y sin embargo hay un conflicto que se manifiesta justo al final y terminan. Y contrariamente a lo que aquel que no leyó a Salinger y en este momento me está escuchando dice, la verdad es que no me estás dando mucho entusiasmo para leerlo porque me voy a aburrir o voy a leer algo tan extraño, les puedo asegurar que es de la novela de la literatura más entretenida que he leído. El cazador oculto es una novela que yo leo una vez por año, casi religiosamente. No es que me la sé de memoria porque tiene muchos vericuetos y todo. Es una historia muy sencilla, ya yendo directamente al texto. Un joven de 15, 16 años en un college norteamericano que a la familia le cuesta una fortuna, es un rebelde y lo expulsan y antes de que se efectivice la expulsión y llamen a los padres, él se escapa de la escuela y se va. Y la historia transcurre, son 48 horas en la vida de él hasta que se encuentra con su hermana, que es lo único que quiere en el mundo. En realidad quiere mucho a su hermana y a su hermano muerto. Tiene un hermano que falleció tempranamente a los 10, 12 años. Y es el recorrido de cómo hace tiempo, una vez que llega a Nueva York, de esta escuela de las afueras, hasta encontrarse con su hermana el lunes, desde el sábado a la noche hasta el lunes. Es eso la novela. Si uno me dice, contame de qué trata. Sí, o en todo caso el desarrollo de la acción. El desarrollo de la acción. A lo mejor de lo que trata está implícito claro, entre líneas, claro. Por supuesto. Claro. Ahora vamos un poco ahí. Cuando nosotros recorremos cada una de estas escenas, vemos la expresión de un joven absolutamente rebelde, descreído, decepcionado, maltratador, mal hablado, soberbio, muy soberbio, como muy característico también de la edad, también, ¿no? Y en cada uno de estos pasos se va deslizando una descripción de ese mundo norteamericano medio o medio alto, de ese mundo neoyorquino, de ese mundo de esa modernidad que avanza hacia el consumismo. Es increíble como cada vez que leo El cazador oculto, bueno, hay gente que ha estado en Nueva York, yo no he tenido la oportunidad, dice que Nueva York es como la describe Salinger en el año 51, sigue siendo igual en lo esencial, pero cada vez que la leo la noto más actual en cuanto al trato de la educación formal paga, preuniversitaria de Estados Unidos, el trato de los profesores con los alumnos, el trato del mundo adulto con la universidad, el trato de él con los amigos, con las mujeres, con la cultura. Él se siente un hombre culto porque viene de una familia culta, pero claramente está destinado a hacerlo, pero a la vez se autosabotea y si sigue así no va a llegar a ningún lado. Y el título original, El guardián entre el centeno, de Catcher in the Rye, es un poco la justificación que le da la hermana cuando la hermana, de 10 años, muy inteligente, muy centrada
y que ambos se quieren mucho, le dice, vos no querés nada en la vida, así no se puede, digamos. O sea, ya vas a cumplir 16 años, te echaron de 5 escuelas, tenés todas las posibilidades, tenés los 2 padres que te bancan, tenés futuro social y económicamente, no tenés ninguna excusa como para no definir una pasión y por lo menos jugártela ahí, y vos estás asqueado de todo. Y él le dice, a mí lo único que me gustaría es estar en un campo de centeno, cerca de un precipicio, y con muchos chicos, y yo ser el único adulto. Y cada vez que los chicos están por caer al precipicio, yo agarrarlos y salvarlos para que no se caigan al precipicio. Es maravilloso la metáfora, que no es solo una metáfora, porque él lo dice de verdad de alguna manera, pero cómo en ese vacío, porque la novela consta de un gran vacío de un personaje que realmente no se conforma con nada. Bueno, pero ahí en eso justamente está la paradoja, define una ética. Absolutamente, absolutamente. Él tiene una ética que se jacta todo el tiempo de tener en otras cosas que verdaderamente demuestra no tener. Siente asco por las mujeres que se sobremaquillan o que se visten de una determinada manera o que hacen de su imagen un objeto de consumo. Un objeto de consumo, de la prostitución, de los profesores que se la creen todas y que después te bochan y que en verdad no te quieren enseñar nada. Hay una carta que le escribe un profesor, tenía que hacer un examen y sobre los egipcios se escribe 5 renglones y al final del examen escribe una larga carta al profesor diciendo por qué no sirve para nada como usted a los egipcios. El pibe tiene una cabeza infernal, como potencialmente tiene cualquier adolescente, no solo en Nueva York, no solo en esa época, y tiene una ética determinada, pero está desdoblada. Es decir, la ética que se nos transmite a nosotros, el personaje no la puede hacer consciente y no la puede hacer operativa con su vida. Y de esa ambigüedad me parece que la novela fluye de una manera, porque la novela es todo el tiempo él contando cosas mientras están sucediendo estos hechos en 48 horas de 250 páginas de novela, mientras están sucediendo estos hechos, él cuenta cosas que sucedieron antes. Cuando se murió el hermano, el padre cómo se hizo millonario. Va restituyendo toda la diégesis. Va reconstruyendo, va construyendo toda su biografía. De recuerdos que nos va contando, de relaciones. Aparece un nuevo personaje y dice, este en realidad era amigo de mi hermano. Bueno, hay una cosa muy interesante en la literatura de Salinger en general, que era un cinéfilo perdido, cómo los personajes de Salinger odian al cine. Mi hermano mayor, dice Holden Caulfield, el protagonista del Cazador Oculto, era un gran escritor hasta que se corrompió y se fue a escribir guiones a Hollywood. ¿No? Pero a la vez, el mismo personaje, para planear una cita con una chica, le invita al cine. Al cine, claro. Y cuando ve a alguien o quiere sacar chapa ante una vieja amiga que se encuentra en un bar, dice, estuve con Peter Lorre, con el actor de la película tal. Es decir, cómo también la ambigüedad con el cine y con la literatura. Hay también un juego de nombrar autores que aparentemente los personajes detestan, pero claramente fueron influencia o se hermanan con Salinger. Por ejemplo, Hemingway. Hemingway claro. es un constante referente sí, que gravita. Dice la anécdota, la chismografía norteamericana, que se pelearon porque los dos estuvieron en el desembarco de Normandía, Salinger como soldado y Hemingway, y tuvieron una discusión y una cuestión personal, pero claramente se citan, se nombran, a veces muy solapadamente, y los personajes a veces expresan lo contrario, o no necesariamente lo contrario, pero algo distinto a lo que podemos entender sutilmente que el autor nos quiere decir acerca de esas obras. Con el cine es increíble, primero porque se sabía que era un tipo muy cinéfilo, que le gustaba el cine, pero aparte todos los personajes van al cine, todos los personajes hablan bien o mal de cine, todos los personajes referencian las caras que recuerdan con actores que vieron en la pantalla, que de alguna manera el cine es eso también, ¿no? Que la literatura no puede referir caras con la literatura. Pero es muy interesante esa ambigüedad. Y yo recomiendo siempre leer a Salinger. La obra de Salinger se lee, debe ser 1000 páginas, los 5 libros, como mucho, menos. Se lee muy rápido, está muy atada entre sí, porque sacando El Cazador Oculto, las otras 4 obras está constituida por un mismo universo con personajes que se intercambian.
hay una familia que llama la familia Glass, que es padre, madre y 8 hermanos, que fueron naciendo con 2, 3, 5 años de diferencia, que se supone que el yo escritor, o sea, el yo narrador, es el segundo de los hermanos, Woody, y después está Seymour, que es el mayor y que es el genio, digamos, el que a los 17 años ya se había recibido 2 carreras universitarias y daba clase en la universidad. Entonces, digamos, hay un contenido fantástico y exagerado y corrido, pero que juega a lo que Salinger quiere decir. Y esta familia Glass va como intercambiando, se aparecen en los cuentos una de las hermanas, en otro aparece, y si uno va armando, hay como un universo que está absolutamente cerrado y consistente. Sí, en un puñado de personajes y de situaciones. Y claro. si queremos, no exagerando, sino forzando quizá, el cazador oculto es como una familia Glass paralela, porque, digamos, este personaje es un adolescente como era alguno de los adolescentes de la familia Glass, que tiene varios hermanos, que uno es escritor, que el otro es otro, que tiene una hermana chiquita, como era Franny en los Glass, que tiene 2 padres que viven en Nueva York, que tienen un piso acá, un piso allá, y que tienen plata, y que son clase media alta, que son una mezcla de irlandeses y judíos, o sea, padre irlandés, madre judía, con lo cual de alguna manera se replica en esta obra, que fue en realidad, no sé si fue la primera que publicó, creo que fue la primera que publicó después de haber publicado cuentos sueltos en diferentes revistas, creo que en New Yorker y no sé cuál más. Pero después armó los 9 cuentos, y en los 9 cuentos ya el primer cuento es Día Perfecto para el Pez Banana, que es ya la historia final, la muerte de Seymour, que es el personaje principal, y después hay un libro dedicado que se llama Seymour, una introducción, que es el hermano, el segundo, hablando de las memorias de su hermano, que es deliciosísimo. Levantar carpintero la viga del tejado es genial. Y Fran y Zoe, que es creo el último, o uno de los últimos, son los 2 hermanos menores, Franny y Zoe, que son los 2 hermanos 20 y pico de años más chicos que los 2 más grandes, que son los que fueron escribiendo la historia. Pero lo mismo, ¿no? Zoe es un relato de 150 páginas en donde él está básicamente cambiándose para ir a una entrevista para trabajar en la televisión. Y está bañándose y la madre lo interrumpe y se le mete en el baño para limpiar, para agarrar un cepillo, para agarrar cosas, y salí, mamá, que estoy... Y él está fumando y leyendo una carta de su hermano muerto. Básicamente es eso, las 150 páginas. Hasta que se encuentra con su hermana, porque Franny y Zoe. Primero está la historia de Franny, que es muy sencillita, en la universidad, con un exnovio, donde tiene ella delirios religiosos, porque dice, no puede ser que el mundo sea esto que vemos y nada más, hay que rezar, hay que creer en algo, no sé qué. Y termina eso, toda la historia, si queremos, banal, del baño, bañándose de Zoe, y al final, cuando sale el baño antes de irse, se encuentra con Franny, que viene a su casa de la situación que habíamos dejado en la primer mininovela del comienzo. Es una delicia, que aparte se lee con una fluidez. Yo insisto con esto porque a veces cuando uno explica, en general cuando uno explica a un gran autor, lo explica más torpemente que si el autor se explica solo con su propio texto, con su propio libro, con su propia novela. Recomiendo mucho leer los cuentos de Salinger y recomiendo mucho leer El Cazador Oculto. Me parece que es, bueno, la versión moderna que van a encontrar ahora por Edasa es El Guardián entre el Centeno, pero es la misma novela. No igualmente traducida, pero es la misma novela. Y de alguna manera comprobar, o no, darme la razón o no, de esta fluidez, de este interés que nos genera seguir leyendo sin entender, porque a veces uno, leyendo a Simenón, por ejemplo, que vamos a hacer la semana que viene, o leyendo a Borges, o leyendo a Bioy Casares, uno entiende por qué le está gustando lo que lee, por qué se está interesando, por qué se está intrigando. En Salinger parecería que uno no debería intrigarse por esto. Si no lo percibe a primera vista. A primera vista esa continuidad. Pero el objeto de la novela nos es dado como un todo cuando finalizamos, claro, o cuando queda el remanente. Claro. El final de la novela y el deseo de volver a leerla apenas uno la termina es algo que por lo menos a mí particularmente... A propósito de los comentarios y de las opiniones, en el mismo YouTube del podcast... que hacemos, pueden comentarnos y leemos lo que nos comentan y podemos contestar y pueden plantear inclusive preguntas o propuestas para este año. Ya más o menos temariamente lo tenemos cerrado, pero
por ahí para el año que viene alguna propuesta, alguna idea o alguna crítica a lo que hacemos. Bueno, no sé qué más de Salinger. Bueno, si hay un personaje, voy a decir una cosa quizá exagerada. Algunos dicen que es la mejor novela del siglo XX. Yo no sé si tanto, porque cuanto más uno lee novelas, más difícil sí, hacer un juicio definitivo hacer un top 10 de novelas ya cada vez se me hace más difícil. Pero sin duda Holden Caulfield, el protagonista, es uno de los personajes más entrañables del mundo novelístico del siglo XX. Estando en contra de él en gran parte de la novela, esto es lo interesante, y hasta detestándolo por momentos. Puedes decir, pibe, tenés todo ahí, sos inteligente. Claro. O sea... Bueno, pero esta paradoja, precisamente, si es un estilo de algún modo del autor que nos permite completar esto, ¿no? que venías diciendo cuando introducías al tema, completar con nuestra mirada, con nuestra propia proyección, la subjetividad, el hecho estético. ¿Acaso necesariamente deba ser así? No podemos enamorarnos a priori del personaje. No, está clarísimo. Porque cerraría... No, y creo que nos enamoramos y nos enternecemos por sus defectos. Claro. Por sus limitaciones. Exactamente, por su condición humana. Por su condición humana. Por condición humana. Yo creo que en realidad lo que revela, siempre decimos, como tomando el hilo conductor de nuestros programas, si la novela es una sonda, esta es la opinión de Kundera, pero que en mi caso personal, y creo que en el tuyo también, hacemos propia, es una sonda existencial que de algún modo ilumina o revela una parte fundamental de la existencia, del tiempo histórico en el que esta novela es creado, que el autor la crea. De algún modo este personaje representa este sentimiento moderno, esta subjetividad moderna. Absolutamente. De la, diríamos yo, de la inconstancia, de la perplejidad, que yo ya decía que de algún modo lo anunciaba Shakespeare como una gran profecía del hombre moderno, este príncipe atribulado y pusilánime, ¿no? de Hamlet, y que en la modernidad y sobre todo en el siglo XX se manifiesta en toda su dimensión, y que de algún modo a lo mejor allí está puesto el faro, la lumbre de esta novela y de este autor, ¿no? En revelar un aspecto, una dimensión de la existencia, de esta incompletud que nos reconocemos como sujetos modernos, perdidos ya algunos de los absolutos, Dios o el hombre como absolutos, ¿no? en esta crisis de la modernidad que fue el siglo XX y el inicio de algún modo. Y tratados desde la adolescencia, es decir, poniendo al ser humano en el lugar de la adolescencia. Claro, es decir, y hablando del mundo moderno o el estado del mediados del siglo XX, del mundo moderno, como un estado de adolescencia. De adolescencia. ¿No? De algo que adolece. Probablemente nos identifiquemos con esto de esta manera y nos enamoremos de esta manera porque precisamente es un espejo, en un juego de espejo nos refleja Claro. Y sí, de algún modo nos define. Bueno, yo estaba releyendo El arte de la novela de Kundera y mientras leía esta última lectura, que debe ser la número 20 o la número 30 del Cazador Oculto, y veía esa esencia que él ve en la novela, o esa distinción genérica, o esa distinción particular que tiene la novela de expresarse tan claramente en esto que no está tanto en la acción como en esos paréntesis de la acción o en esa poesía que se en cuela. Ese intersticio, en la intertextualidad, exactamente. Es una cosa maravillosa. Bueno, estamos pasadísimos de tiempo. Seguimos con otra novela la semana que viene. Gracias, Gabriel. Gracias, Alberto. Chao.